Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Mónica Zavala. Nuevamente estamos en el canal de Café con la Gastro y estoy muy contenta. Saben que estamos en el mes en el que se conmemora o se concientiza acerca del cáncer de mama. Y estoy muy contenta porque tenemos de invitada el día de hoy a la doctora Ana Villanueva. Ella es cirujana plástica y con una alta especialidad en microcirugía de reconstrucción o microcirugía reconstructiva. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Moni, buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy contenta de estar, de esta invitación y de poder platicar de este tema, pues, tan importante, tan interesante que nos involucra a todas y a todos. Gracias, sobre todo porque, bueno, lamentablemente vemos que el cáncer de mama sigue incrementando en frecuencia en nuestro país, ya sea por la detección, no siempre lo encontramos en la etapa en la que quisiéramos, pero bueno, vamos a hablar hoy de un aspecto muy importante que es qué sucede con la reconstrucción, tanto en cuestión psicológica de las pacientes, en cuestión de autoestima, en cuestión estética. Sí, lo principal, desde luego, coincidiremos que es preservar la vida, pero todavía también hay que ver mucho más por el ser humano integral que se está tratando. Así es, coincido contigo, Moni, y esto es muy importante de establecer y aterrizar. Tienes toda la razón. Este mes eh, nos ayuda mucho a hacer conciencia sobre una detección temprana, lo cual se logra enseñando desde adolescentes, de jovencitas, desde tempranas edades, cómo se realiza una autoexploración, conocer nuestras mamas, conocer los cambios que se tienen con los ciclos menstruales, para poder detectar cuando haya alguna anormalidad en ellas. Esto que va a permitir que cuando se detecte alguna situación que no sea normal o que nos parezca extraña, podamos dirigirnos al especialista adecuado. Centrándonos en lo que mencionabas de la reconstrucción, por mucho tiempo se ha estigmatizado que es una parte no esencial, cuando la reconstrucción mamaria es parte del tratamiento integral del cáncer de mama. Hablando de qué opciones o si puedo, si no puedo, cómo va a repercutir en no hacerlo o en sí hacerlo, podemos empezar diciendo que todos los pacientes que tengan un diagnóstico de cáncer de mama, todas, absolutamente todas, van a ser candidatas a una reconstrucción. Okay. Sin embargo, el momento de la reconstrucción y el tipo de reconstrucción que van a tener, ese va a ser muy diferente. Dependiendo del diagnóstico que nos dé el oncólogo, que trabajamos en equipo, que es el especialista que va a determinar el tratamiento ideal, podemos entonces coordinarnos y ver si la reconstrucción puede ser inmediata, puede ser diferida o qué vamos a necesitar. Todas somos diferentes y a qué voy. Podemos decidir hacer una reconstrucción con expansores, con implantes o con tejidos de la paciente o combinando todos estos elementos que te menciono. Entonces, todas vamos a tener una opción, sí, pero nuestro momento va a ser diferente con base en nuestro diagnóstico oncológico. Es muy interesante. Entonces, cuando alguna paciente la detectan que lo padece, ¿quién es el que se encarga de hacer el enlace entre cirugía plástica y reconstructiva y el oncólogo? El paciente lo solicita. El oncólogo sería ideal que lo tuviera en mente ya como De hecho, su tratamiento. Pero si no lo así tiene, es. ¿quién se encarga de hacer ese contacto? es de hecho, es algo lo ideal es que el oncólogo, por decir, trabajo con excelentes amigos, que aparte de tener el privilegio de conocerlos como excelentes profesionales, son extraordinarios amigos míos, tienen en su formación los conceptos de que la reconstrucción en nuestro país, y te vamos a tocar ese tema, en nuestro país está a cargo del cirujano plástico. Entonces, lo ideal es que en cuanto ellos tienen una paciente en la que van a hacer una mastectomía, que ya decidieron que van a hacer vaciamiento axilar, que decidieron que requiere, que determinaron por su diagnóstico, por la biopsia, el estudio, que es necesario radiarla, no radiarla, es decir, ya tenemos el plan del oncólogo. Él me habla y me dice, Ana, el caso de mi paciente es este, y necesito que la valores para que podamos llegar a un consenso y todo este plan
plan sea en beneficio de la paciente. Eso es lo ideal, que el oncólogo trabaje en equipo con un cirujano plástico. Si no es de esta manera, el oncólogo le puede dar, es lo menos común, pero también se puede dar que el oncólogo le comente a la paciente, le dé la información que existe una opción reconstructiva y el paciente de manera individual o de manera busque un cirujano plástico. Aquí sí se complica un poquito, porque vaya, lo que deberían hacer si no los dirigen, si no el oncólogo, que son ya los menos afortunadamente, no trabaja directamente con un cirujano plástico, pueden pues de manera personal buscar uno, lo cual no es lo ideal. Generalmente el oncólogo que hace mastectomía, si ve cáncer de mama, generalmente trabaja de la mano con un cirujano plástico que haga reconstrucción de mama. Es como el enlace. Y por decir, y yo he sumado a mi equipo, puedo decirlo, a una rehabilitadora que se encarga, por decir, de todo esto, de toda la reintegración posterior para ejercicios del brazo, para ejercicios de fuerza, para que la paciente tenga como todo su manejo completo. Claro, Debe ser oncólogo, sería la respuesta. sí, porque es todo un manejo integral, como lo acabas de explicar, el readaptar a una paciente después de su cirugía, de la mastectomía y demás, ejercicios de brazo, muchas veces quedan con edema de algún miembro, principalmente Fíjate la que resección. el linfedema, perdón que te interrumpa, Sí, en México, la incidencia del linfedema posterior a un vaciamiento axilar, a una mastectomía, es bastante baja. Creo que la técnica, no, la formación de los oncólogos es pues, muy buena y realmente no se ve tanto como en estadísticas extranjeras. ¿A qué me refería con que en nuestro país el oncólogo, el equipo ideal es que trabaje el oncólogo médico y con su cirujano plástico, porque sí existen otros formatos en otros países, por ejemplo España, donde el cirujano plástico hace la mastectomía. Y tenemos otros modelos, como en Sudamérica, que el oncólogo hace la reconstrucción. Esto funciona en esos sistemas de salud. En nuestro sistema de salud funciona el oncólogo y el cirujano plástico trabajando de manera coordinada como un equipo para que cada quien en su área haga lo que mejor sabe hacer y entonces el resultado del paciente pues sea mucho mejor. Eso es el modelo de nuestro país, porque por ahí hay algunas a veces confusiones por tanta información pues de otros lados, por esta globalización que tenemos actualmente, pero sí, funciona en otros lados. Aquí no es como debe seguirse el tratamiento de una paciente. perfecto. Y qué importante todo lo que nos comentas. Ahora, pues lamentablemente yo creo que en la actualidad todos tenemos algún conocido o conocida que pasó por el cáncer de mama, ya sea alguna defunción, lamentablemente, o alguien que es una sobreviviente. En este caso, cuando no estaba, no vamos a decir de moda, pero actualizado en el tratamiento integral, la reconstrucción, una paciente que quiere acudir a una reconstrucción ya años después de esta situación, ¿cómo puede hacer para dirigirse a alguna fundación, a medicina privada, a medicina, un hospital público? ¿Cómo es que se puede llevar a cabo? De acuerdo, desde luego, a sus posibilidades, a si Claro, tiene seguro médico. tienes razón. Antes el hecho de la reconstrucción no estaba como muy claro. Se pensaba que el que una paciente optara o decidiera reconstruirse era algo secundario, es más, ni siquiera se le proporcionaba la información adecuada a la paciente. Afortunadamente, esta situación ha cambiado y las pacientes lo primero que deben saber es que tienen una opción reconstructiva que va a cambiar, que va a decidirse con base en en puntos principales. Primero, en su diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer? Va a ser una mastectomía, la paciente va a recibir radiación, vamos a tener una mastectomía reductora de riesgo del lado contralateral, es decir,
qué diagnóstico y qué plan quirúrgico tiene mi oncólogo. Después de eso tenemos una plática, nos encontramos y vemos qué desea la paciente. Desea reconstruir una mama idéntica a la contralateral, desea algún cambio en el volumen, que no estén un poco caídas, vaya, si desea cambiar la forma, el tamaño, el volumen, y entonces se van haciendo los ajustes. Después vemos si la paciente tiene de sus propios tejidos disponibilidad, es decir, llegamos, después de analizar todos estos factores, el oncológico y de las características físicas de la paciente, qué es cuál va a ser la reconstrucción ideal para mi paciente. Si es una paciente alta, chaparrita, vaya, todos somos muy diferentes físicamente, y sumado a un diagnóstico oncológico, eso es lo que nos va a llevar a plantearle a la paciente qué opción o qué opciones tenemos. Ya que le comentamos a la paciente qué opciones tenemos, bueno, la paciente va de esas a decidir. ¿Cómo decidir? Porque muchas veces muchas pacientes llegan muy realmente a decir, yo no quiero implantes, o yo sí quiero implantes, por toda esta información que ya tiene. Si esta paciente tuvo una mastectomía, terminó su tratamiento de cáncer y está dada de alta por el oncólogo, incluso aunque esté con seguimiento cada año, ella puede pensar en la reconstrucción. Existen actualmente muchas fundaciones y muchas asociaciones de altruismo en el que apoyan esta reconstrucción a nivel, estamos hablando institucional. A nivel seguro de gastos médicos, como decían, afortunadamente algunos ya están conscientes de esto y cubren en la medicina privada el aspecto reconstructivo. Entonces, lo más importante cuando se acerquen a una institución es verificar que tenga cirujano plástico. Si nos vamos a acercar a alguna fundación, ver que también estén, que participen dentro de ellas cirujanos plásticos expertos en el área reconstructiva. Y si nos vamos a acercar a la cuestión privada, si es una decisión, decir, bueno, yo quiero buscar a alguien, siempre aquí voy a aprovechar para este espacio que me das para decir, quien se encarga de hacer la reconstrucción mamaria es el cirujano plástico. Cuando la paciente, cuando tengamos la inquietud de referir a alguien para que busque una opción o información sobre la reconstrucción mamaria, lo que debemos hacer es buscarlo. Todos los cirujanos plásticos pertenecemos a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y al Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. El consejo es el organismo que nos certifica y que nos avala que nuestra práctica está en constante actualización. Entonces, si la persona que te comentaron, que te refirieron o que tienen la intención de ir a ver no aparece en el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, hay que dirigirse a otra opción, porque entonces quiere decir que no es un cirujano plástico que cuenta con el entrenamiento necesario para tratar a la paciente. Y desde que estás agendando tu cita, o sea, ni siquiera tienes que esperar a ir, sino si estás agendando la cita, puedes buscar directamente, como nos comentas, es que pertenezca a estas asociaciones de consejos y ahorrarte esa consulta. Exacto, eso da tranquilidad porque tienes la certeza que estás yendo con alguien que está preparado, que está actualizado y que está que tiene todas las herramientas para darle la información adecuada a la paciente. Eso es algo que va de la mano con lo que comentábamos. Antes, el acceso a la información era más limitado. Afortunadamente, en este momento tenemos el poder de decidir gracias a la información que se nos brinda. Entonces, tenemos ya un abanico de posibilidades en el que podemos hacer conciencia de que somos responsables de conocernos y de poder detectar cualquier situación que no nos parezca o que veamos rara, entonces dirigirnos a nuestro médico, el oncólogo, que es quien que suena a veces fuerte y la paciente hay un como tabú, pero son extraordinarios especialistas que te van a guiar y que van a poder decirte, mira, parte del tratamiento va a ser tu reconstrucción y te voy a referir con un cirujano plástico experto en esta área. Y sobre todo lo que comentabas, que ya no está mal, no se sientan mal por preguntar, bueno, ¿y qué va a pasar con la cirugía? ¿Qué va a pasar con lo que me van a quitar? O sea, están
en todo el derecho de preguntarle a su oncólogo. Un oncólogo actualizado no lo va a ver mal en que pregunten esa duda, y al contrario, generalmente van a tener en su equipo un médico con especialidad en microcirugía, reconstrucción, cirugía plástica Así y es. reconstructiva, ¿no? Hay tres cosas muy importantes dentro de la reconstrucción. No es estética. La reconstrucción de mama actúa de manera funcional a nivel mental y a nivel emocional. Física, porque la mama, el volumen mamario, forma parte de la protección del tórax, forma parte de la simetría del tórax, del equilibrio del tórax, entonces, y el músculo, vaya, lo que conforma el área de la glándula mamaria, digo, no se va a regresar la glándula con las funciones que tiene, sin embargo, ese volumen que da y las inserciones de los músculos que están retroglandulares tienen una función específica. Entonces, cuando se pierde, el tórax pierde simetría, pierde cosas que son, es una cuestión a nivel físico y a nivel funcional, para hablar objetivamente, sí, para evitar decir, es una cuestión que no tiene importancia. A nivel mental, así como cuando se pierde alguna parte del organismo, inmediatamente se está perdiendo en el espacio un segmento, una parte de la anatomía. Y a nivel emocional, bueno, el impacto va desde la autopercepción, desde cómo cómo se va a relacionar esa paciente, esa mujer, cómo se va a relacionar dentro de su ambiente de pareja, de familia y de su ambiente laboral. Entonces, el impacto no solamente es a nivel físico y de autopercepción, sino es un impacto a nivel de cómo se va a desenvolver una paciente a la que le han quitado por la causa que sea, porque también por un cáncer avanzado, por un cáncer detectado a tiempo, por el diagnóstico que sea, pero está sufriendo una pérdida. Que no es que se restituya, simplemente tratamos de que esta lucha, esta batalla, tratar de acompañarlas y de hacer de esto, no digo suavizar, pero tratar de que esta batalla sea más llevadera y saber que sí se puede, o sea, que no está mal, que es parte del tratamiento. Si le quieren decir como sea, no se están reconstruyendo por una cuestión estética, sino se están tratando y al final esto va a ser parte de ese mismo tratamiento. Y que todas tienen el derecho a decidir, a tener la información necesaria, a preguntar, a acercarse y a tener la confianza con su cirujano plástico de decir, lo quiero, lo deseo porque así es, o por algún motivo, razón que las mueva, pero todas, las inquietudes y las razones son muy válidas y nuestro deber como plásticos es dar la información y decirles, cada una tiene una opción, mientras diferente, pero cada una la tiene. Gracias, Ana. Me encanta la forma en que lo explicas. Te voy a hacer ya finalmente una pregunta que nos hizo una de nuestras seguidoras, y a lo mejor es, en aquellos pacientes que ya genéticamente se detectaron por su mamá estudios genéticos que tienen una alta probabilidad de cáncer de mama y que deciden hacerse profilácticamente la intervención, ¿Okay? ¿qué también hay acerca de esa reconstrucción? ¿Qué se hace por ellas en ese caso? Fíjate, Moni, antes era lo que tú mencionas, se le denominaba mastectomía profiláctica. Sin embargo, esto que dejaba en el aire el concepto de profilaxis, que nos referimos a que lo va a evitar. Sin embargo, cuando se deja parte de la areola, parte del pezón, al final son células que pertenecen a la mama, entonces se puede generar cáncer de mama. Esto causó mucha inquietud porque decían, bueno, yo ya me hice una mastectomía profiláctica, ¿qué pasó? ¿Por qué me dio cáncer? Por eso, actualmente se cambió ese concepto y es una mastectomía reductora de riesgo, que no se realiza. Yo no puedo ir y decirle a mi oncólogo, doctor, me quiero hacer una mastectomía reductora de riesgo, o me quiero quiero quitarme las mamas porque vi en internet o vi que mi amiga se las quitó y va a reducir las probabilidades de tener cáncer. No, esto también tiene Famosa. un artista famoso, alguien se lo hizo. Ajá. No, esto tiene lo que acabas de decir. Hay factores que determinan el que tú o yo, cualquier mujer, se haga un estudio genético.
para determinar para identificar si en este código, en este mapa genético, tenemos los genes que y en qué porcentaje van a tener este riesgo el cáncer de mama. Tengo una historia familiar de cáncer de mama por línea materna, mi hermana tuvo, mi mamá, es decir, hay factores de riesgo específicos para hacer el estudio genético, sí o no. Eso lo determina el oncólogo. Si tengo esos factores y ya se me mandó mi estudio genético, entonces ya con base en ese resultado, ya el oncólogo va a ver cuál es el porcentaje de probabilidad que esta paciente tenga, pueda desarrollar cáncer de mama en algún punto de su vida. Y es entonces cuando ya se decide hacer la mastectomía reductora de riesgo y se puede hacer una reconstrucción inmediata. Generalmente aquí sí se pueden utilizar implantes de manera directa, o si la edad y las características del cuerpo de la paciente lo permiten, utilizar sus propios tejidos. Cuando se puede utilizar los propios tejidos, es una técnica que tiene un beneficio secundario, que es con microcirugía, que es a lo que realizo, que son colgajos. Quiere decir que tomamos la grasita de la pancita, la pasamos hacia arriba, y esto tiene el beneficio secundario de mejorar el contorno y la figura de la paciente. Muy bien, Ana. Y, por ejemplo, ya nada más, dije, es la última pregunta, pero queremos escucharte que estás aquí con nosotros. Las que gustan, yo contenta y feliz. Sí, recuerdo otra paciente que me preguntaba, si una paciente tiene implantes, o sea, una mujer tiene implantes, ¿puede hacerse la revisión de manera... mastografía? ¿O cómo lo lleva a cabo? A partir de los 40 años, con o sin implantes, una paciente debe realizarse su mastografía anualmente. Lo que debe de hacer es indicarle a la persona que va a realizar la mastografía que tiene los implantes, para que primero estén conscientes de que si ven ahí algo extraño, pues es un implante. Y la técnica varía un poquito, nada más la manera en que se va a acomodar para que hagan las proyecciones, pero esto no ni contraindica ni las exime de una mastografía anual a partir de los 40 años. Muchas gracias. Agradecemos, Ana, de verdad toda la información. Como siempre aquí en el canal de Café con la Gastro, información de expertos, de primera mano, de información